Muy buenas tardes tengan todos compañeros. En el día de hoy, mi persona Sabiluz les va a estar hablando a ustedes sobre la anatomía interna del mesencéfalo. No siendo más, empecemos definiendo lo que es el mesencéfalo. El mesencéfalo es una de las partes del tronco del encéfalo que está situado sobre el puente de Barolio y justo por debajo del diencéfalo, tal como lo podemos observar en la imagen de la derecha, compuesto principalmente por el tálamo y el hipotálamo, además de otras estructuras. En el mesencéfalo hay dos regiones que son una región basal en la que se encuentra el pedúnculo cerebral y otra región llamada la región dorsal, que es donde se encuentra el tecnum o la lámina cuadrigémina. De esta manera encontramos también dos estructuras que son fundamentales en la formación de lo que es el mesencéfalo, que son el tecnum y el tegmentum, conocido también como tegmento. Hablemos ahora sobre las estructuras internas del mesencéfalo. Como primera medida encontramos el acueducto de Silvio. En neuroanatomía se le conoce por diferentes nombres, ya sea acueducto de Silvio o acueducto cerebral, que es el encargado de conectar el tercer y cuarto ventrículo del cerebro. Y además es por donde transcurre el líquido cefalorraquídeo, que impregna el encéfalo y la médula espinal. Hablando un poco sobre la función de este líquido, nos basamos en dos principales, que es la de aislar y proteger varias estructuras del sistema nervioso. El orificio por donde está este acueducto está rodeado por una gruesa capa de sustancia gris llamada la sustancia gris periacueductal. Tal como se observa en la imagen, vemos el orificio o el acueducto de Silvio y a su alrededor vemos la gruesa capa de la sustancia gris llamada sustancia gris periacueductal. De esta misma manera pasemos a hablar sobre lo que es el pedúnculo cerebral. Los pedúnculos cerebrales son dos masas o son dos cordones nerviosos que presentan una forma cilíndrica. Ambos pedúnculos cerebrales se encuentran separados entre sí mediante una fosa interpeduncular o espacio perforador posterior. Los pedúnculos cerebrales son estructuras importantes que se encargan de unir y comunicar el mesencéfalo con el cerebro. En este sentido, estas estructuras desempeñan funciones relacionadas primeramente con el control reflejo de los movimientos y en la coordinación de estos mismos movimientos con la cabeza y el cuello. En el pedúnculo cerebral se pueden distinguir dos porciones, una ventral, que es la base o pie del pedúnculo, que tiene un espacio amplio y profundo en su parte media, y en la porción dorsal encontramos el tegmento, que está separado de la base por la sustancia negra. Viendo las imágenes y relacionando un poco las imágenes con lo que hemos dicho, vemos que la sustancia negra, tal como nos muestran obviamente las imágenes, separa el tegmento de la base o pie del pedúnculo. De esta misma manera, ahora hablaremos sobre la base o el pie del pedúnculo. Encontramos que está formada por fibras descendentes de origen cortical. Según su origen de determinación, las fibras que forman la base o el pie del pedúnculo están rodeadas por los siguientes fascículos. Vemos en las imágenes el fascículo temporopóntico, frontopóntico, córtico vulvar lateral, córtico vulvar medio y córtico espinal. Tal, obviamente, como lo observamos en las imágenes, cada lugar en donde se encuentran ubicados en la base o el pie del pedúnculo. Donde ellos se encuentran ubicados es donde está formado el pie del pedúnculo. Ahora vamos a hablar sobre el tegmento y algunas de sus partes o algunas de sus estructuras. Hablaremos primero sobre la sustancia negra. La sustancia negra es una gruesa lámina de sustancia gris que se extiende desde el borde inferior del mesencéfalo hasta el diencéfalo. La sustancia negra participa en la unión del tegmento con el pie del pedúnculo, es decir, actúa como un intermedio en estas dos partes. Obviamente, como se observa en las imágenes, que está separando los pedúnculos cerebrales del tegmento. Entonces,
En cortes transversales se pueden diferenciar dos partes en las estructuras de la sustancia negra. Una parte dorsal o compacta, donde sus células, que son de forma densa, están cargadas por un pigmento melánico. Estas células a su vez sintetizan dopamina y sus axones son el principal componente del fascículo nigrostriatal. Por otra parte encontramos la zona ventral, cuyas células son de forma laxa y estas células se entremezclan con las fibras descendentes del pie del pedúnculo y estas a su vez son ricas en hierro y no poseen melanina. Hablemos sobre otra estructura interna del mesencéfalo, que es el núcleo rojo. El núcleo rojo hace parte también de la formación del tegmento. El núcleo rojo es una estructura, como ya lo había dicho, que hace parte del tegmento, es una estructura muy concreta del cerebro relacionada con el movimiento, es muy prominente y está formado por un gran número de células nerviosas. Ahí vemos en la imagen donde se encuentra el núcleo rojo. El núcleo rojo está formado por dos tipos de células, que son las grandes y las pequeñas. Hablando de las grandes, podemos decir que son comparativamente escasas en los seres humanos. Estas, luego de que hay una emergencia en el núcleo rojo, se pueden cruzar al lado opuesto y pueden descender hasta la médula espinal. Algunos axones de las células también hacen parte del fascículo rubroespinal. Otros se pueden dirigir al tálamo, en donde terminan haciendo sinapsis con las células del núcleo ventral. El núcleo rojo tiene conexiones con diversos núcleos motores del tallo cerebral, tales como conexión con el núcleo de la formación reticular y con el núcleo olivar inferior. El núcleo rojo interviene en el control del tono muscular y también inhibe la contracción muscular responsable de este tono. Vemos que también participa en el control de la motricidad de los músculos distales del brazo y de los músculos proximales de las piernas. Por otro lado, también tiene participación en la coordinación motora del hombro y la parte superior del brazo. Ahora vamos a hablar acerca de aquellas estructuras que están obviamente dichas también dentro del mesencéfalo, tal como la fibra aferente al núcleo rojo. Estas fibras se encuentran, digamos que dentro de estas fibras se encuentran las fibras de la bráquea conjuntiva, originadas en los núcleos centrales del cerebelo del lado opuesto. También encontramos fibras corticorrubrales que son originadas en las neuronas de la corteza del lóbulo frontal. Están también las fibras del subtálamo que llegan a él por el tracto prerubral y por último se encuentran las células o las fibras del globus pallidus. Vemos de esta misma forma otro tipo de estructura o otro tipo que hace parte del mesencéfalo, que es la bráquea conjuntiva. Las bráqueas conjuntivas también se les conocen como pedúnculos cerebelosos superiores. Están formados por fibras provenientes del cerebelo. Su trayecto hace que hagan parte del techo del cuarto ventrículo. Estas fibras en su mayoría terminan en el núcleo rojo del lado opuesto. Algunas de estas fibras no terminan en el núcleo rojo, sino que lo bordean internamente por la cápsula de su núcleo y ascienden hasta los núcleos ventrolaterales y centromedianos del tálamo. Otras fibras pueden descender y hacer sinapsis con distintos núcleos del tallo cerebral, en especial con células de la formación reticular. Otro importante núcleo que es llamado el núcleo interpeduncular. El núcleo interpeduncular es un grupo celular ovoide no apareado en la base del tegmento del mesencéfalo y debajo de la fosa interpeduncular. Como su nombre indica, el núcleo interpeduncular se encuentra entre los pedúnculos cerebrales. Se cree que el núcleo interpeduncular tiene amplios efectos inhibitorios en muchas otras regiones del cerebro. Además, este núcleo está implicado en cumplir una función importante
en el papel de la regulación del movimiento rápido del sueño. Hablando sobre este tipo de núcleos, ahora vamos a hablar sobre los núcleos de los pares craneales. Recordemos que los pares craneales se encuentran esparcidos sobre las diferentes partes del cerebro, pero como estamos hablando sobre la anatomía interna del mesencéfalo, nosotros vamos a hablar sobre aquellos núcleos de pares craneales que se encuentran dentro, obviamente, del mesencéfalo. Empecemos hablando entonces sobre el núcleo del oculomotor o motor ocular común, que corresponde al tercer par. Vemos que el nervio oculomotor tiene una función motora y es parasimpática. Es uno de los nervios que controla el movimiento ocular, como su nombre lo dice, y es responsable del tamaño de la pupila, siendo esta su función parasimpática. El nervio se encarga de dar inervación a los músculos extrínsecos del ojo. Inerva al elevador del párpado superior, al músculo recto medial, al interno, al recto superior, al recto inferior y oblicuo inferior. Se origina del mesencéfalo y su función principal es básicamente darle el movimiento del globo ocular junto con el nervio troclear y nervio abducens. Teniendo en cuenta el núcleo oculomotor, y como pues podemos observar en la imagen sobre este tercer par craneal, vemos dónde se encuentra ubicado y por dónde transcurre su nervio. Entonces vamos a hablar sobre el segundo par que es llamado el núcleo troclear o patético, que es el cuarto par. El núcleo del nervio troclear se encuentra en el mesencéfalo caudal bajo el acueducto cerebral. Está inmediatamente por debajo del núcleo del nervio ocular motor común. Lo que decía, el cuarto par se encuentra inmediatamente por debajo del tercero. El nervio craneal pequeño tiene una función motora, ya que inerva el músculo oblicuo superior del ojo. El núcleo troclear es el único en el que sus axones transcurren dorsalmente y cruzan la línea media antes de emerger del tronco cerebral. Así, una lesión de este núcleo troclear puede afectar el ojo contralateral. Tenemos otro importante núcleo, que es el núcleo de Edinger-Westphal. Este núcleo forma parte del componente funcional del núcleo oculomotor, con dominio parasimpático. Este núcleo está relacionado con el músculo ciliar y el esfínter de la pupila, provocando respuestas reflejas de los músculos lisos del esfínter a la luz y a la acomodación. Dentro de las funciones del núcleo de Edinger-Westphal, encontramos que este suministra fibras parasimpáticas preganglónicas al ojo, constriñendo la pupila y acomodando el cristalino, y también en la convergencia de los ojos. Como podemos ver en las imágenes, vemos dónde se puede encontrar el núcleo de Edinger-Westphal, que se encuentra inmediatamente arriba del tercer par. No siendo más, hablemos de nuestro núcleo, que el último núcleo, que es el llamado el núcleo mesencefálico del trigémino. Este núcleo está involucrado con la propiocepción de la cara, es decir, está muy relacionado con la sensación de posición de los músculos. A diferencia de muchos núcleos dentro del sistema nervioso central, el núcleo mesencefálico no contiene sinapsis químicas, pero está acoplado eléctricamente. Las neuronas de este núcleo son células unipolares que reciben información propioceptiva de la mandíbula y envían proyecciones al núcleo motor trigémino para mediar los reflejos de la mandíbula monosináptica. También es la única estructura en todo el sistema nervioso central que contiene los cuerpos celulares de un aferente primario, que generalmente están contenidos dentro de los ganglios. Esto fue todo, compañeros, espero que haya sido de su agrado y que lo hayan podido entender.
A continuación, con el tema de la anatomía interna del mesencéfalo, va a continuar nuestro compañero y colega Héctor, obviamente del mesencéfalo. En el papel de la